Hola, nuevamente estamos con este texto que vamos a seguir. Am, y hoy, bueno, me parece que ya hemos visto los dos primeros temas. Los mejores eruditos son los que han vivenciado la ausencia de identidad y las mejores personas íntegras son aquellas que han domado su mente. Y en ese contexto estuvimos hablando de la meditación. Y el tercero es: la mejor cualidad sublime es el altruismo, que bueno, en tibetano es Sienten Kicho Pensem Chewayin. El altruismo tiene una importancia fundamental en el budismo porque en realidad un tema central del Mahayana, que es el, las enseñanzas que corresponden al segundo ciclo de la rueda del Dharma, es ahí donde bodhicitta toma una preponderancia fundamental. Bodhicitta en realidad, literalmente, bodhi significa iluminación, chitta significa mente, y en la mente de la iluminación. En realidad se utiliza ese término con muchos significados, porque literalmente significa la mente iluminada y se podría traducir perfectamente como eso, la mente iluminada. Hay textos muy importantes como el tesoro del espacio, Chuang-Tzu, en el cual siempre utiliza esa palabra bodhicitta como para referirse a la mente iluminada. Pero también en términos prácticos, bodhicitta se utiliza porque es también un proceso por el cual nosotros vamos caminando el sendero y también cultivando cualidades que ya son innatas en ese bodhicitta, es decir, en la mente iluminada, pero que tenemos que desarrollar, que tenemos que cultivar, que son las cualidades del amor altruista, también la compasión, y demás. Son cualidades que ya están y que por alguna razón, por velos que la están tapando, así como las otras cualidades iluminadas, no las estamos experimentando en su verdadera magnitud. Y además de eso, no solo eso, sino que lo que experimentamos de esas cualidades o esa energía, digamos, que es nuestra naturaleza esencial, esas cualidades son como energías que tienen un tinte específico, una energía que tiene un tinte de compasión, otra de devoción, otra de sabiduría y así sucesivamente, todas pertenecientes al aspecto de claridad de nuestra mente. No solo que no las experimentamos en su total magnitud, sino que además las experimentamos de una manera distorsionada, por efecto de toda esta estructura egoica que hemos creado y que hace que todas las expresiones de estas cualidades, de vuelta, que son innatas y perfectas en sí mismas ya mismo, bueno, al atravesar todas las defensas del ego y toda la cantidad de distintas condiciones que hemos estado experimentando, y que forman parte de toda esta estructura del yo, que soy yo, mi persona, que soy yo, mis sensaciones, mis opiniones, mis traumas, mis facultades, también mis limitaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa energía que nace en un estado puro, al llegar a una expresión mucho más burda de cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, aparece no solamente no en su total magnitud, sino una expresión parcial, sino además distorsionada, porque está manejada todavía por el yo, porque el yo es vigente, está vigente. No es fácil, digamos, superar este egocentrismo, no es una cosa que podamos decidir como una resolución que hacemos en un día y decir hoy no voy a tener el yo, porque realmente, lamentablemente, es una estructura que está muy asentada en todo nuestro sistema cognitivo y en todos nuestros distintos aspectos de la conciencia. Siempre está presente el yo, todo lo que percibimos, todo lo que pensamos, todo lo que conocemos, opinamos y demás,
siempre están en referencia a ese cuartel central con un jefe siempre presente, que es el yo. Hasta en los sueños también, que es un nivel de conciencia un poco más, menos aferrada, digamos, al cuerpo, por ejemplo, que es un aspecto que realmente afecta también la capacidad de nuestra conciencia. Hasta en los sueños también predomina esa noción del yo, ese centro egoico, o sea que realmente está siempre presente. Ahora, como vimos anteriormente cuando empezamos a buscar ese yo, en realidad llegamos a la conclusión de que no hay ese yo tan sólido y que el yo en realidad es un cúmulo fenomenal de hábitos en base al cual entonces surge esa noción del yo, con sus distintas características. Hábitos de todo tipo, esos hábitos los hemos empezado a formar desde tiempos sin comienzo, porque se habla siempre de que es un continuo fluir de nuestra conciencia, que al no ver la verdad absoluta, es decir, a no trascender esa idea equivocada que tenemos del yo, entonces continúa de vida en vida y se va manifestando en distintos aspectos o distintas existencias, sino que en realidad cuando estamos viendo, ¿no?, ese tipo de aspectos que son los que forman el yo, además de lo que ya traemos de bagaje antiguo, por así decirlo, porque todo lo que hacemos con el karma deja un tipo de impresión que queda ahí y de alguna manera va creciendo, se va transformando, lo que fuere, y manifiesta un resultado específico. Bueno, todo eso se va manifestando como lo que se llaman patrones habituales, que están siempre centrados en el yo, es decir, egocéntricos. Pero además, desde que nacimos también, que es la época más consciente que tenemos, porque desde ya no nos acordamos de lo que éramos ni la vida pasada, y mucho menos de las otras vidas, desde que nacimos hasta ahora siempre hemos estado en esa dirección, siempre fomentando, cuidando, fortaleciendo ese territorio del yo, simplemente porque, bueno, no está fundamentado en la verdad, sino que está fundamentado, como vimos, en suposiciones que están equivocadas y por lo tanto hay que apuntalarlo constantemente con tipos de defensas, tipo agresión, también apegos y celos y orgullo y todas las demás aflicciones que no forman parte de nuestra naturaleza esencial, pero que son muy activas en la formación y perpetuación de estos hábitos. Entonces acá se nos está diciendo que en realidad nuestra naturaleza esencial, el bodhicitta, esa mente iluminada, bueno, en ella no existe ninguna de estas aflicciones como los celos, el orgullo, el apego, la agresión, el rencor y demás. Y sin embargo, eso es lo que en realidad para nosotros es parte de nuestra naturaleza humana, es decir, que forma parte de este paquete. Bodhicitta se la puede definir no solamente como esencialmente lo que es la mente iluminada, sino también es a un nivel más práctico, y ahí es lo que más tenemos a mano, que es, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con este camino del Dharma? ¿Por qué estoy caminando en el Dharma? ¿Qué es lo que me está dando el impulso para hacer las prácticas y para aspirar a la iluminación? ¿Es una cuestión personal? Porque me dijeron que entonces voy a llegar al nirvana. Nirvana significa trascender el sufrimiento. Y bueno, lo que más me afecta es la insatisfacción, el sufrimiento, y por lo tanto estoy tomando el camino espiritual para salvarme, en cierta manera, del sufrimiento, más bien yo mismo, es decir, mi conciencia, que no experimente más sufrimiento. Y eso Buda también lo encaró, porque las primeras enseñanzas que dio, seguramente de acuerdo con la situación que existía en ese momento, social, de creencias y otro tipo de factores, bueno, lo primero que presentó como enseñanzas estaban dirigidas a ese tipo de personas, personas que realmente lo que prima en ellos es la experiencia de sufrimiento, que la contraparte de la búsqueda de la felicidad, pero principalmente trascender el sufrimiento. Y por eso dio las 4 nobles verdades que explican que si bien hay sufrimiento, hay un origen del sufrimiento, que él lo conoció, hay un camino que puede llevar a la cesación del sufrimiento. Entonces esa conciencia, ese ser, alcanza un nivel de iluminación que
implica que ya está en un nivel en el cual no experimenta más sufrimiento. Después, el segundo ciclo de las enseñanzas del Dharma, que sería el que dio en Rajgir, y en el cual presentó ya abiertamente cuál es la naturaleza de la realidad, y no en una forma parcial como en el principio, ahí empezó a hablar de lo que se llama el bodhicitta. Y bodhicitta más bien es como, bueno, dar cuál es la razón por la cual estamos en este camino. Si somos honestos, desde ya que entramos en este camino, por una cuestión bastante personal, por insatisfacción o lo que fuera, y somos bastante de las características de esos primeros practicantes. Pero como la mente nuestra cambia, y la podemos ir modelando y cambiando de acuerdo con una orientación determinada, entonces el Mahayana se toma así, está bien, uno puede empezar de esa manera, pero desde el principio tenemos que empezar a clarificar por qué estamos en este camino. Y entonces el bodhicitta es como el faro que nos está indicando a dónde tenemos que dirigirnos o por qué estamos en este camino. Y entonces una definición muy apropiada del bodhicitta es la aspiración que uno tiene, es decir, la intención por la cual está en este camino, para alcanzar la iluminación en aras del beneficio de los demás seres. Por supuesto que ahí también uno se beneficia, porque si uno alcanza la iluminación, entonces también se liberó del sufrimiento y también trabaja para los demás seres. Es decir, que hay dos propósitos ahí que están contemplados y que son los dos válidos. Es decir, no es que completamente los demás seres, uno también está involucrado, pero hay una gran diferencia. Uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es eso? Parece como una cuestión media hipócrita, porque uno quiere alcanzar la iluminación, dice que lo hace para beneficiar a todos los seres, que se entrega a todos los seres, pero también parte de ese paquete es que uno se ilumina. Está bien, uno se ilumina también, pero ¿cuáles son las razones por las cuales se ilumina? Y no hay hipocresía ahí, porque las razones por las cuales se ilumina es por una toma de conciencia de cuál es la mejor manera de ayudar a los demás seres. Una manera de ayudarles es el altruismo común, el altruismo que existe en nuestras sociedades, las sociedades de caridad, las distintas sociedades con los planes, con esto, con lo otro, Cruz Roja, pero un montón. Digamos que el altruismo, como se entiende en nuestra cultura, es, bueno, trabajar por la gente destituida, por los pobres, por los enfermos, por la educación, por un montón de cosas que es totalmente loable y totalmente perfecto. Pero acá se nos está diciendo, bueno, pero es una cuestión de una ayuda temporaria, porque en realidad la ayuda más grande que le podemos dar a alguien es indicar un camino que certeramente lo puede llevar a la completa eliminación del sufrimiento, no a una, como a un alivio parcial del sufrimiento temporal que está experimentando en ese momento. Entonces, por eso es que uno está aspirando a la iluminación, pero no ya por una cuestión personal, sino porque realmente se da cuenta de que esa es la mejor manera de ayudar a los demás seres a alcanzar esa liberación del sufrimiento. ¿Por qué en realidad? ¿En qué se basa el bodhicitta? Justamente en esa base de que es la mente iluminada. Mente iluminada y bodhicitta, aspiración, están muy conectadas. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Y no sabemos bien por qué es eso, porque no es una cosa privativa de los seres humanos, porque eso no hay ninguna duda de que ese es nuestro objetivo en nuestra vida, es decir, ser felices desde que nacimos hasta ahora, la educación que recibimos y todo lo demás está siempre centrado en eso, en ser felices y evitar las situaciones de sufrimiento. Cuando hay una situación que vemos que es amenazante para nuestra felicidad y que puede terminar en sufrimiento, como algunos síntomas de una enfermedad, uno enseguida se preocupa, como una enfermedad propiamente dicha, como la pérdida de un ser querido y un montón de factores que en realidad uno no domina, pero que van sucediendo porque nadie puede dominar a los fenómenos. Entonces eso es sufrimiento que es parte de nuestra vida y que en realidad no contradice, digamos, el propósito nuestro fundamental, que es ser felices. También extenderlo a los demás hasta un cierto círculo de gente central, pero cuando extendemos esa actitud de que los demás sean felices y lo extendemos
bastante restringido, un círculo personal, ahí también hay bastante interés personal, porque si los demás son felices, entonces una persona que los ama, que los quiere y que está preocupado por la situación de los demás, también se vuelve feliz. Pero de cualquier manera, ¿cuál es ese empuje? ¿Por qué hay esa consigna no solamente en los seres humanos, sino también en los animales? Los animales no les gusta sufrir. Los animales quieren dentro de su capacidad más limitada que los seres humanos, pero siempre se nota que ningún animal le gusta sufrir. Es decir, que en realidad es algo que está común a todos. Y ahí vamos de vuelta. ¿Se acuerdan cuando hablé un poquito de lo que Buda expresó luego de la iluminación como descripción de lo que era ese estado trascendente? Y ahí dijo, es la paz, es profundo. ¿Se acuerdan? Es la paz. La paz significa que básicamente, esencialmente, nosotros tenemos un nivel de bienestar, un nivel de amor, por así decirlo, de calidez básica, de amor esencial, que significa un estado de bienestar que uno tiene con sí mismo, pero no porque hay una condición en base a la cual entonces uno logró ese bienestar, que es, como en general entendemos ese tipo de amor o ese tipo de bienestar, ¿no es cierto? Es decir, tengo bienestar porque alguien me quiere, tengo bienestar porque en este momento estoy muy cómodo, porque me fue bien en un negocio, porque conquisté a tal o cual persona, o porque me compré una nueva cosa. Siempre hay como algún objeto en base al cual entonces yo experimento el bienestar. En cambio, este bienestar, al ser innato, al ser parte de nuestra naturaleza esencial y trascendente, es algo que no necesita ningún tipo de causa, ningún tipo de condicionamiento. Simplemente uno está bien. Estoy bien y no hay ninguna razón por la cual esté bien. Estoy bien porque esencialmente se está manifestando en mí, ya que me estoy acercando bastante a mi naturaleza, se está manifestando ese estado de paz, de contentamiento, que no es tampoco una euforia, tampoco es placer, porque el placer, por supuesto, tiene su limitación. Es decir, yo puedo tener placer en comer, qué sé yo, un helado, pero si me como 5 kilos de helado ya deja de ser un placer. O sea que el placer tiene la limitación. En cambio, este bienestar, como es innato y está siempre presente, se empieza a manifestar en nosotros y cuando se manifieste, en realidad es una cosa que es muy genuina, es nuestra. Ahora, ¿por qué no podemos experimentar eso que tiene más duración o que perdura un poco más? Porque realmente están los velos, las distintas aflicciones, toda esta estructura que siempre está interesada en lograr ese bienestar, deliberadamente, con esfuerzo, por una cuestión de que está el ego ahí manejando las cosas, y el ego es ineficiente en ese sentido. Que es ineficiente no podemos cuestionarlo, especialmente en este tipo de audiencia, porque si no, no estaríamos en este camino del Dharma. Si fuera eficiente el ego en lograr esos objetivos de conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento, bueno, estaríamos como los devas, digamos, que nunca experimentan sufrimiento hasta el momento de su muerte, pero tampoco tienen un impulso para seguir algún tipo de salida a ese tipo de... para conseguir algún tipo de salida a ese estado de situación, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, si estamos buscando a través de un camino espiritual una salida, un nivel, digamos, de vida mucho más rica, mucho más con paz, mucho más con ese bienestar fundamental, bueno, eso es porque estamos experimentando sufrimiento. El ego no es eficiente. No podemos seguir apostando todas las fichas siempre a lo que el ego quiere hacer. No es que el ego es un monstruo que vive con nosotros. El ego significa ese cúmulo de patrones habituales que forman en nosotros una idea muy sólida de un ego muy sólido. Pero al ser patrones habituales, en realidad son como vientos. Y entonces si contrarrestáramos esos patrones habituales que fortalecen, que mantienen, que soportan, que fomentan también esa estructura egoica, bueno, entonces vamos a estar haciendo un trabajo de socavar esa situación en la cual el ego es lo que predomina y lo que manda, y parcialmente o habitual, digamos, eventualmente, vamos a ir acercándonos a nuestra verdadera naturaleza, que está libre de esa noción de egocentrismo.
Es así de simple, en cierta manera, la presentación. Por eso el bodhicitta, que es esa aspiración de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres, tiene dos aspectos que tenemos que considerar. Se considera que es fundamental en el Mahayana si lo que queremos es aspirar a la iluminación completa, es decir, a completamente eliminar esos velos, los velos aflictivos, emocionales, y también los velos cognitivos que nos impiden que nuestra naturaleza búdica se manifieste en su totalidad sin ningún tipo de restricción, y entonces en ese caso seríamos un Buda. Entonces no podemos obviar este aspecto del bodhicitta. Y este aspecto del bodhicitta tiene una cuestión que la caracteriza, y es que vamos a entrenarnos para, en vez de estar siempre pensando en nosotros como primero y poner a los demás en segundo lugar, todo el corazón del bodhicitta como práctica es pensar en los demás antes que uno mismo, pensar en el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. Y eso, para hacer eso, entonces hay que cultivar ciertas emociones que nosotros tenemos y orientarlas como para que se vayan liberando de las distorsiones que habitualmente tenemos. Y estas son la compasión, son el amor altruista o el amor en sus distintos aspectos, son también la alegría al ver que los demás están felices o consiguen algún tipo de felicidad, y principalmente también un nivel de ecuanimidad que destruya esos parcialismos que tenemos con respecto a unos sí y a los otros no, a unos más y a los otros menos, y todo ese tipo de actitudes que habitualmente tenemos, porque realmente no somos unos seres totalmente abiertos, sino que hay mucho juicio, juzgamos muchísimo a los demás, y en base a esos juicios entonces hacemos nuestros bolsones de amigos y bolsones de enemigos, o de gente que nos irrita y todo lo demás. Ahora, ese bodhicitta, entonces, cuando estamos hablando de que en realidad etimológicamente significa mente iluminada, también tiene que contener un elemento de sabiduría. Entonces, por eso se habla que hay dos tipos de bodhicitta. Uno que es el bodhicitta convencional, relativo, que es el que más bien funciona a un nivel de entrenamiento. Así como si queremos desarrollar músculos, como esas personas que desarrollan músculos y abdominales y todo lo demás, todos aceitosos, que se pasan horas levantando pesas. Bueno, de la misma manera, con nuestra mente, que es una mente que cambia, esa es la gran condición de nuestra mente, que no es una cosa sólida, sino que así como ahora está egocéntrica, la podemos llevar a límites inimaginables, más bien ilimitados, de compasión, de amor y demás, también a un nivel conceptual, a un nivel convencional. Cuando hablamos de nivel convencional, estamos hablando esta mente de ahora que nosotros tenemos, una mente que juzga, una mente que tiene pensamientos, una mente que funciona circunscripta al intelecto, y también con las emociones que nosotros decimos, bueno, que son la parte del corazón, digamos, que las emociones de, no tanto las buenas y como amor, compasión y demás, pero también incluyendo las de apegos, irritación, celos, orgullo y todas las demás. Es decir, nosotros somos un ser cognitivo, intelecto, pero también somos un ser emocional. Y bueno, convencionalmente decimos, eso viene del corazón. En el budismo no se hace tanta diferencia. Corazón, intelecto y todo lo demás, todo se lo considera como mente, conciencia, en las cuales están incluidas no solamente el aspecto cognitivo de cómo percibimos las cosas, sino también todo ese bagaje emocional que va modelando nuestra percepción y también nuestras reacciones. Y en general, nuestras reacciones, siempre lo que predomina en ellas es ponernos a nosotros primero y después a los demás. Y eso hay que romperlo de alguna manera. ¿Por qué los primeros no alcanzan el estado de Buda? Es decir, las primeras enseñanzas en cuyo, búsqueda, es la búsqueda de la liberación del sufrimiento, y alcanzan la liberación del sufrimiento, pero no alcanzan el estado de Buda. ¿Cuál es la limitación de eso? Porque al no incluir la situación de los demás seres, en realidad la visión está siempre acotada. Es una manera de negar a los fenómenos.
no importa tanto los fenómenos inertes como por ejemplo las piedras o las montañas o los caminos o lo que fuera. Los fenómenos inanimados, bueno, no tienen conciencia, pero si uno se cierra, digamos, a incluir dentro de su aspiración también a la iluminación de todos los demás seres, se cierra a la condición de los demás seres y queda bastante centrado en cómo solucionar ese problema del yo y tratar de ver si ese yo existe o no. Y las prácticas llevan a ver que ese yo no es tal cual uno lo percibe. Entonces ahí elimina el sufriente, elimina el yo, elimina el error a un nivel parcial, pero permanece percibiendo el mundo como que hay un mundo ahí existente. Pero no hay una enorme preocupación por la condición de todos los demás. Por supuesto que también estos practican y son, es decir, cuanto menos egocentrismo tenemos, naturalmente más amorosos somos y más compasivos tenemos, más empatía tenemos. Pero no alcanza a el nivel que tiene el objetivo o digamos, el ideal del bodhisattva, que es aquel que camina, el camino en el cual lo que se cultiva es el bodhicitta. Porque ese nivel del bodhisattva es llevar a todos los infinitos seres al nivel de Buda y alcanzar el nivel de Buda. Entonces, ¿qué es lo que impide que los del primer camino no alcancen el nivel de Buda? Justamente es eso, que encaran todo el camino acotado a su propio, pero también, porque estamos hablando del yo, digamos, entonces es como una especie de incoherencia decir que tienen un interés tan personal, pero en cierta manera es eso, pero una actitud con respecto a todos los fenómenos que está muy limitada. Y una de las cosas que impide entonces alcanzar el estado de Buda es que esa misma limitación también limita a la conciencia a acceder a la verdad absoluta en su completa magnitud. Es decir, que cuando uno cultiva el bodhicitta relativo, lo que está haciendo es abrir ese campo de percepción que nosotros tenemos, egocéntrico, lidiar con los hábitos que son los que mantienen esa tendencia siempre a considerarnos antes que todos los demás. Nuestras preocupaciones son las que más importan en nosotros, nuestros problemas, nuestro sufrimiento y demás, en realidad siempre eso es lo que más cunde en nosotros. Después vienen los demás, porque también tenemos, como parte de nuestro bagaje así humano, también tenemos compasión, tenemos amor. No hay ninguna duda de que tenemos ese tipo de sensaciones. Pero digamos que lo que prima en un primer momento es eso, y eso es lo que se indica en el budismo que tenemos que empezar a quebrar. Porque todas las prácticas budistas tienen como objetivo corregir los errores. Y si lo que estamos haciendo es constantemente sostener, fomentar el error del centro egoico, bueno, ahí no vamos a avanzar hacia una completa iluminación. Entonces, a nivel convencional, a nivel conceptual, así como estamos ahora, donde lo que cunden son los hábitos, bueno, generemos hábitos que vayan socavando esa fuerza del yo, que vayan socavando ese territorio tan presente, en el cual, a través del cual en realidad nos relacionamos con los demás y percibimos a los demás. Entonces, eso es el bodhicitta relativo. Pero también está el bodhicitta absoluto. Y el bodhicitta absoluto es siempre, en todo camino budista, tiene que haber el aspecto de sabiduría, y sabiduría, como ya lo vimos tanto, es el conocimiento de la naturaleza esencial de todos los fenómenos y de uno mismo. Es decir, a nivel absoluto, cuál es la naturaleza absoluta de la realidad. Entonces, eso es el bodhicitta absoluto, que es, por supuesto, el conocimiento de la vacuidad, a partir de la cual, entonces, todo se percibe como si fuera un sueño, una película, una ilusión o una cuestión de una apariencia, un espejismo, etc. Hay 12 ejemplos de ilusión. Ahora, este bodhicitta relativo también tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de tenemos que corregir nuestra motivación para que después, al actuar en forma compasiva, entonces nuestra motivación, nuestras intenciones de por qué estamos practicando generosidad y todas las demás, que son acciones
que se basan en la empatía, en la compasión, en el amor altruista, en el altruismo y demás, estén guiados con una intención que condiga con el bodhicitta, con esa mente iluminada, que condiga con nuestra naturaleza esencial, que no esté viciada por favoritismos, por lealtades, por venganzas, por celos, por competencia, por un montón de cosas que lamentablemente son parte de nuestra vida normal y que se van colando. Entonces está el bodhicitta de lo que se llama aspiración, que es justamente de la intención, para corregir nuestra intención, que va a acompañar y va a motivar las acciones después altruistas, y el bodhicitta en acción, que sería ya, sí, poner en práctica y practicar con los demás seres, con generosidad, con disciplina, con paciencia y todo lo demás. Ya ahí hay un nivel de interacción. Pero si no enfocamos al principio cuál va a ser nuestra intención, no estamos seguros de que al practicar generosidad, esa acción de generosidad contribuya en el camino hacia la iluminación y no sea algo que está tan viciado con aflicciones que después termina siendo un buen karma, pero un karma muy contaminado, digamos. Y la cuestión no es seguir haciendo karma contaminado. Todo lo que se hace a nivel conceptual es lo que se llama acumulación de mérito o generación de mérito. Y mérito, en el contexto budista, o digamos, ¿qué significa mérito? Es buenas acciones, acciones positivas, acciones para beneficiar a los demás seres, acciones que evitan acciones negativas, digamos, ¿no? Abstención de lo negativo y generación de lo positivo. Ese karma positivo es lo que técnicamente en el contexto del budismo se llama mérito. Y siempre que hagamos algo en base al dualismo de sujeto y objeto, que es nuestra condición actual, eso es lo que se llama nivel convencional, nivel relativo, y genera karma. Y genera karma, puede ser positivo o puede ser negativo. Karma positivo es el que beneficia a los demás seres en este contexto del bodhicitta. Entonces, ¿por qué estamos generando karma positivo? Porque habíamos dicho que tenemos que generar nuevos hábitos que neutralicen y que erradiquen y que eliminen estos hábitos tan acentrados, tan enraizados que tenemos y tan viejos en cierta manera y que volvemos a repetir instante tras instante centrados en el yo. Por eso que las prácticas son bastante simples en su constitución, pero no son tan simples cuando uno las implementa, porque ahí se pone cara a cara con justamente esta actitud que nosotros no creíamos que era tan fuerte. Según el Dalai Lama, por ejemplo, cuando nosotros nacemos ya con un nivel de compasión, es parte de nuestro ser. Un nivel también de amor, de empatía y de todas estas cualidades, porque eso es parte de la naturaleza búdica. Acuérdense que nunca nos despegamos de nuestra naturaleza búdica. Ni tampoco los animales, hasta los animales muy feroces también muestran compasión. Una madre, digamos, de un tigre, una leonesa, no sé cómo se dice, digamos, con sus críos, siempre los cuida, los amananta, bueno, qué sé yo, lo va alimentando y demás. Y eso no es porque lo aprendió, porque algún lama, un maestro budista le dio un curso, sino que es natural, es una cosa natural. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, las madres, al ver cómo las madres tratan a los hijos que tienen, bueno, se nota que hay un desprendimiento enorme de su territorio egoico y se vuelcan completamente a atender a ese otro ser. A ese otro ser, es decir, al ser que realmente nació. Entonces, pero ¿qué pasa? Como dice el Dalai Lama, a medida que y lo primero que encontramos nosotros cuando nacemos es un ambiente de calidez, un ambiente de amor. Está el abrazo de la madre, el abrazo del padre, el cuidado de la madre. Uno va creciendo en ese ambiente de amor. Se dice también, a nivel parece científico, que la gente que no encuentra eso, porque son abandónicos y todo lo demás, también eso atenta con un buen desarrollo del cerebro. O sea que es parte integral de todo nuestro desarrollo psíquico, intelectual, mental, digamos, y también emocional, encontrarnos con ese aspecto de amor, de compasión, con el cual entramos al mundo. Pero cuando vamos
creciendo, entonces ya lo damos por sentado. Y sí tenemos compasión, sí tenemos amor, pero no pareciera que tuviera mucha preponderancia esas cualidades en mi propia felicidad inclusive. ¿Qué hablar de la felicidad que podría darle a los demás practicándolo? No parece que tuviera mucha importancia, porque siempre implica ceder, y ceder no le gusta al ego. El ego todo lo contrario, se basa en el miedo, porque sabe que es una suposición, entonces lo tiene que apuntalar constantemente. Entonces ceder implica algo que está contrarrestando a su reacción habitual. Todas estas prácticas entonces de cómo vamos a cultivar a nivel convencional una buena intención que refleje el bodhicitta, esas generan karma, un karma positivo, y van completamente a contrapelo de lo que haría el ego en forma habitual. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos también esas cualidades de compasión que son parte de nuestro paquete humano, en realidad nunca hacemos nada específico para desarrollarlo y para cultivarlo y para llevarlo a un nivel que puede llegar a tener así un nivel ilimitado, un nivel inconmensurable, como se lo llama. Y eso se puede hacer, no solamente que se puede hacer, sino que además como practicantes del Mahayana, practicantes budistas como somos, es algo que no podemos soslayar, no lo podemos dejar de lado. Es parte integral de la práctica. A nosotros nos encanta oír de la mente natural, de la vacuidad, esto es tan nuevo, es algo que nunca oímos y realmente como las tradiciones espirituales que nosotros tenemos heredadas nunca cuestionan ese aspecto. Bueno, nos gusta lo nuevo, pues todo lo demás ya lo sé. El cristianismo también enfatizó mucho el amor y la compasión, y las otras religiones también los enfatizan. Entonces uno dice, bueno, eso ya es parte de lo que oí siempre en mi familia, en los curas, en el catecismo, o lo que fuera, y bueno, aparentemente no nos seduce tanto como lo nuevo, porque realmente que nos diga que el ego es una falacia, que el ego no existe, que todo es como una película, que eso es nuevo. Y contradice completamente a nuestras creencias habituales. Entonces, aparentemente sentimos más atracción por eso porque es nuevo. Y porque además es muy profundo, desde ya. Pero además porque es nuevo, porque estamos buscando un camino nuevo, un camino espiritual nuevo. Ya conocemos los otros caminos espirituales y en cierta manera nos sentimos defraudados por alguna razón. Entonces encontramos algo que nos está diciendo algo nuevo, algo que, bueno, es como una luz en el camino. Y por eso entonces siempre queremos o nos sentimos más inclinados en eso, en la naturaleza de la mente, en la mente que es como el espacio infinito que está abierta, en la vacuidad, en la claridad y todo ese tipo de cosas que son muy, muy atractivas. Es el nivel de la inteligencia o es el nivel de nuestra inteligencia, porque los lamas mismos lo dicen, debido a nuestra educación que tenemos en nuestra cultura occidental, que mayormente todos hemos tenido, seguramente primaria, secundaria y muchísimos también terciaria, y toda la sociedad está orientada para cultivar y basarse en el desarrollo de esa inteligencia, bueno, entonces eso es lo que más nos atrae. Pero en ese camino estamos descuidando los valores humanos fundamentales. Y eso es lo que el budismo dice, no lo tenemos que descuidar. No tenemos que descuidar la compasión que tenemos, que es bastante limitada. ¿Por qué no dedicarle específicamente prácticas, sistemas que están diseñados para no dejarlo en una cosa como que, bueno, ya la tenemos, sino llevarla a niveles asombrosos de desarrollo? Entonces las técnicas del bodhicitta relativo justamente están dirigidas a eso. Y en el bodhicitta de aspiración lo que se desarrolla es justamente eso, es decir, corregir, orientar, aclarar nuestra motivación. Y ahí entonces lo que cultivamos son lo que se llaman los 4 inconmensurables. Todo esto forma lo que se llama el altruismo, pero es el altruismo desde la óptica budista. Porque, como vimos, hay altruismo. Bill Gates es altruista, Warren Buffett es altruista, hay tantas fundaciones por todos lados, digamos, tanta gente que trabaja para el bienestar de los demás. Son todos altruistas, son filántropos, sí, perfecto, buenísimo.
Pero no en ninguno de estas, digamos, acciones filantrópicas y altruistas que se hacen al nivel que conocemos, tiene como objetivo alcanzar la iluminación. Ninguna acción compasiva que estas grandes organizaciones están haciendo, que es valiosísimo, tiene como objetivo eso, alcanzar la iluminación, para liberarlos completamente del sufrimiento, para corregir completamente los errores de cognición y llevarlos a que todos seamos Budas, que es lo que siempre fuimos, pero que no podemos ver. Eso es privativo, digamos, del cultivo del bodhicitta. Se ve que la compasión en sí misma no es bodhicitta, pero sin compasión no hay bodhicitta. Porque la compasión y el amor altruista son realmente factores que están como parte de nuestro ser y que tenemos que cultivar. Lo único que tenemos que hacer es darles más fuerza, digamos, darles más combustible para que vayan desarrollando más músculo dentro de nosotros, en vez de quedar esas cosas medias, digamos, como las que tenemos, digamos, que no son demasiado desarrolladas. Entonces se empieza primero con el desarrollo del amor. Hay muchos tipos de amor. Está el amor filial, el amor paternal, el amor entre parejas, el amor apasionado. Hay todo tipo de amor. Pero todos estos tipos de amor que nosotros conocemos siempre tienen alguna influencia del apego o de algunas otras cuestiones, como los celos, por ejemplo, o como la envidia. Siempre hay, mezclado con ese amor, hay algún tipo de aflicción que lo está contaminando. Igual es mucho mejor, por supuesto, experimentar amor, aunque esté contaminado y que tenga apego, que odio y rencor, desde ya que sí. O celos exclusivos, o orgullo, o lo que fuera, en donde no entra mucho el amor, porque uno está excluyendo. Pero si hay una posibilidad de que nuestro amor se libere de ese aspecto de apego, entonces ese amor es un amor genuino que representa y que manifiesta una cualidad de amor muy cercana al amor que nosotros tenemos en nuestra base fundamental, en nuestro nivel de la naturaleza búdica. Ese amor igual no es solamente amar a todos los demás seres, y la definición de amor en realidad es ese anhelo que uno tiene de que los demás seres sean felices, que encuentren las condiciones que les da felicidad y por supuesto en un nivel absoluto que alcancen el estado de Buda, la liberación, todos esos aspectos que estamos tratando de encontrar. Pero además también nosotros somos parte de los demás seres. Entonces tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos, por supuesto que no es amarnos porque somos tan buen mozo, tan linda o tan lo que fuera, o porque somos tan inteligentes o porque tenemos tanto... No es ese nivel de amor tonto y estúpido del que estoy hablando. Amarnos a nosotros mismos es, fortalecer esa convicción de que esencialmente somos un Buda y que todo lo demás a la luz de eso es una construcción arbitraria que se ha formado que en realidad no tenemos que darle tanta importancia y que podemos también trascender. Ese amor hacia nosotros mismos es encontrar ese amor esencial del cual hablé, que es más bien un bienestar, que es parte de nosotros, que se experimenta en nosotros y que no está ocurriendo porque hay una cierta situación, una cierta condición, una interacción con alguien, algo que sucedió en base al cual entonces yo experimento el amor. Porque si no, esos serían como antídotos, y los antídotos lo que hacen es crear una dependencia. Acá estamos hablando de un bienestar con nosotros mismos. Me siento bien conmigo. Me siento bien porque encontré dentro de mí mismo un espacio en el cual ya las situaciones, las emociones, las aflicciones, los golpes de celos, los golpes de odio, las irritaciones, no nos golpean tanto y provocan una reacción, sino que hay un espacio interior que encontré en el cual me siento con paz, porque estoy bien conmigo mismo, y que actúan como una especie de camuflaje en cierta manera. No es una buena palabra, pero digamos que las acciones no nos golpean directamente, porque primero entran en ese estado de calidez, de
bienestar, de estar bien con uno mismo. Entonces, en vez de reaccionar inmediatamente como hacemos habitualmente, que en general es egocéntrico, respondemos. Y respondemos desde ese espacio. Ahora, ¿qué es ese espacio? Ese espacio, ¿cómo lo conseguimos? No se puede comprar, lamentablemente, no se puede inducir por ahí con alguna droga, no sé muy bien, pero esa droga se termina, a menos que uno esté drogado día y noche, que es una locura, esa droga se termina, es una cuestión, digamos, totalmente irreal, es una especie de antídoto ridículo en este contexto. Ridículo porque sabemos que parte de nosotros es ese amor. Es ese bienestar fundamental, es ese amor incondicionado, ese amor esencial que podemos encontrar. Y que ocurre cuando encontramos un espacio interior que no nos lo da nadie, sino que lo hemos descubierto nosotros y que es una expresión de nuestro ser. Las prácticas que vimos el otro día, las prácticas de meditación de shamatha, por ejemplo, ayudan muchísimo. Al desarrollar nosotros el mindfulness, al desarrollar también el awareness, el mindfulness, la presencia mental, lo que estamos haciendo es encontrarnos con ese espacio de la hora, por así decirlo, que es un espacio nuestro también, en el cual lo que prima es una atención, es decir, estamos presentes y cuando tenemos esa presencia y tenemos ese segundo aspecto de la cognición, de la alerta, entonces ahí no entran las aflicciones tan fácilmente, porque las detectamos enseguida y al detectarlas entonces ya no entran en ese espacio de presencia, en ese espacio en el cual nos sentimos bien, porque es la paz. Acuérdense que shamatha literalmente es shine en tibetano, shiva es paz o calma o quietud, y nepa significa que permanecemos en esa quietud. Esa quietud no es simplemente una concentración, sino que es una quietud que es un bienestar también. Es bienestar porque no estamos acechados con aflicciones que nos pueden conmocionar, con emociones negativas, destructivas, que siempre son las causas de estar mal, irritaciones, sentirnos, digamos, mal con nosotros mismos, o poca autoestima, o lo que fuera, sino que ahí encontramos algo que es propio nuestro. Es como realmente encontrar una joya dentro de nosotros, que entonces ya hace que nos sintamos bien con nosotros mismos. Es el primer paso del desarrollo de ese amor altruista, por así decirlo, que es el primero de los 4 inconmensurables. Cuando hemos encontrado eso, cuando hemos encontrado que realmente no hay por qué perseguirse tanto, no hay por qué tirarse tantas pálidas, no hay por qué estar tan, digamos, preocupado por nuestro propio centro, por nuestro propio bienestar, sino empezar a pensar en los demás también, en nosotros mismos, haber encontrado ese amor y que estamos bien con nosotros mismos. Entonces, cuando ya empezamos a interactuar interactuar con el bienestar de los demás, lo vamos a hacer desde una base muchísimo más pura, mucho más genuina. No vamos a extender amor siempre esperando algún tipo de respuesta. El amor no tiene precio ya. El amor no es algo como una mercadería que nosotros estamos intercambiando con los demás. Y que, por supuesto, entonces, involucrado a eso, hay como una expectativa de una respuesta. Es un amor que uno extiende y llega un momento en que en realidad no importa mucho cómo responden los demás. Porque, bueno, uno lo extiende porque es parte de la extensión de estar bien con uno mismo, entonces uno está bien con los demás. Eso es, digamos, lo que significa amor altruista. Es decir, es anhelar que los demás tengan felicidad. Para desarrollar esto, además de una práctica de calma, es decir, primero calmamos nuestra mente y una vez que tenemos nuestra mente calma, entonces empezamos a practicar ya imaginando a un ser muy querido nuestro. En general, bueno, tradicionalmente en la cultura tibetana se empieza con la madre de uno, porque es innegable que nuestra madre nos ha dado muestras de su, ¿cómo se llama?, no de su egocentrismo, sino todo lo contrario, sino que si no hubiera sido por ella, cuando éramos bebitos y demás, si hubiéramos crecido, hubiera sido imposible crecer como crecimos. Pero bueno, aparentemente en Occidente eso no funcionó muy bien, porque con la cuestión de la psicología y demás, los lamas encontraron que había mucha gente que tenía problemas con sus padres. Entonces no era posible utilizar ese tipo de actitud. Pero bueno, siempre hay alguien que uno quiera.
más, porque en ese momento realmente será, bueno, si no es un padre, será la pareja, será un hijo, una hija, o inclusive será alguna mascota, o no que sé, cualquiera. Es decir, siempre alguien tiene a alguien que ama. Se decía que Hitler seguramente no quería a nadie, pero a su perro lo quería, o sea que a alguien quería. Pero desde ya que Hitler no creo que haya cultivado el bodhicitta, pensando en su perro en una primera instancia. Entonces, bueno, pero nosotros entonces ponemos a alguien así, desarrollamos, empezamos a sentir ese amor por la persona o por el ser que estamos ahí enfocando. Y entonces empezamos a imaginar que tiene toda la felicidad que esa persona quiere. Y luego de experimentar esa felicidad por alguien, que es lo más fácil porque realmente la amamos, ahí empezamos a poner a alguien neutro, alguien que por ahí tenemos conocimiento, pero alguien, qué sé yo, la cajera de un supermercado, alguien en la estación de servicio, qué sé yo, alguien que vemos regularmente y que en realidad es neutro porque no forma parte, digamos, de nuestro círculo, y extendemos también el amor ahí. Hasta ahí va bastante fácil. El tercer paso es bastante, hay que verlo porque en realidad casi no estamos arriesgando nada, estamos sentados sobre un almohadón, haciendo una práctica formal de meditación, haciendo una meditación analítica en la cual imaginamos cosas, pero ahí nos imaginamos con alguien que realmente puede ser un enemigo, puede ser alguien que nos estafó y nos hizo sufrir mucho durante varios años, con penurias económicas y demás, alguien que se fue con nuestra pareja, un amigo íntimo que se fue con nuestra pareja. Hay muchas situaciones que ocurren en ese sentido, alguien que realmente nos irrita, por no decir que realmente odiamos, que realmente nos causa como un rechazo muy grande. Y ahí empezamos a imaginarnos, bueno, no importa lo que sea, que sea, digamos, ya no es el amor que estamos extendiendo, lo estamos extendiendo no para aumentar su confusión de la ignorancia, sino bueno, pero que sea feliz, que busque lo que quiera, y de esa manera vamos a ver bastante las resistencias que tenemos a hacer eso. Esas resistencias, eso está indicando nuestro nivel actual y habitual en cuanto a lo que significa el egocentrismo. Justamente es para hacer esas resistencias que hacemos este tipo de práctica. La primera vez va a ser difícil, la segunda vez va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque estamos habituándonos a cambiar la situación. Luego desarrollamos lo que se llama la compasión. La compasión es un poco más difícil. El primer caso tiene aspectos románticos en cierta manera, porque como es el amor, la felicidad, el bienestar y todo ese tipo de cosas, en realidad, bueno, es algo que nos gusta. Pero el segundo es la compasión. Y la compasión en realidad es un contacto con el sufrimiento de los demás, porque es el anhelo que los demás seres se liberen del sufrimiento. Y eso significa que tenemos una empatía ya no por la felicidad de los demás, sino una empatía por el sufrimiento de los demás. Y ahí empezamos a imaginar lo mismo que anteriormente. Imaginamos a nuestro ser querido que está atormentado, que de pronto tiene una enfermedad terminal. Bueno, eso mejor no, pero digamos, imaginamos algo que realmente lo aqueja, que realmente tiene un problema, que realmente está sufriendo mucho. Y bueno, ¿de qué manera reaccionamos nosotros? Pero tenemos que imaginar que la persona o el ser ese está sufriendo mucho de algo. ¿Ok? Eso lo dejo, digamos, librado a cada uno. Encontrará algún tipo de mecanismo como para que haya una respuesta de parte nuestra hacia compasiva, digamos, de empatía, como para tratar de ayudarlo de alguna forma. Bueno, una vez que hemos sentido esa compasión, entonces la volcamos al neutro y después la volcamos también a la persona que nos irrita o al enemigo. Eso es el cultivo de la compasión. Entonces, el amor es, digamos, como la raíz de todo. Después el tallo es la compasión. ¿Okay? Ahí empezamos ya a comunicarnos con los demás, pero ya enfocados en el sufrimiento de los demás. Todo esto es sobre un almohadón. Todavía no hemos entrado en interacción y en actuar en forma compasiva, con paciencia, con generosidad y con todo lo demás. Estamos corrigiendo, fortaleciendo nuestra intención, haciendo mucho más abarcativa. El tercero
es la alegría. Es decir, bueno, alegría, ahí tiene varios aspectos que tenemos que considerar. En general, tradicionalmente, es la alegría que sentimos cuando vemos acciones positivas que hacen alguien. O cuando vemos que una persona encontró algo que estaba buscando, le trajo felicidad. Por ejemplo, estaba de pronto, le hicieron una promoción en el trabajo y la vemos contenta. En general lo que pasa, automáticamente cuando ocurre algo así, cuando nuestra expareja, por ejemplo, ya tiene una nueva pareja, entonces por ahí tenemos un primer momento de celos. ¿Pero por qué si ya está feliz? Al principio desarrollamos la felicidad, que sea feliz la gente, que todos los seres sean felices, pero cuando son felices reaccionamos con ese tipo de celos o de envidia o algo así. No tiene razón de ser en este contexto. Entonces, ese tercero es, bueno, cuando son felices tenemos la empatía. Empatía no es solamente empatía con la infelicidad o con el sufrimiento, sino que empatía es también con la felicidad de los demás seres. Entonces es compartir esa felicidad. No es tan difícil eso. Fíjense cuando uno ve en televisión puede ser una película de ficción o puede ser algún acto que se muestra en algún documental, cómo una persona benefició a tanta gente, que le costó muchísimo, pero que benefició a tanta gente. Y entonces, a veces uno se emociona más y se alegra más con acciones positivas que cuando ve tragedia, por ejemplo, que tiene que ver con el sufrimiento, digamos. Bueno, eso es parte del tercero, es decir, sentir una alegría en contacto con algo que es bueno. Y nosotros tenemos en nuestra vida muchísimos aspectos buenos, que en realidad no tomamos tanto en cuenta. Por alguna ocasión, alguna condición media neurótica que tenemos, en realidad, no le damos importancia, menospreciamos o no le damos tanto, no detectamos tanto los aspectos felices de nuestra vida, los aspectos buenos que tenemos, que en general son la mayoría, y nos quedamos anclados en la crítica que alguien nos hizo, el problema que alguien nos trajo, la preocupación por un negocio que no está saliendo, en la situación porque por ahí me duele la muela o lo que fuera. Siempre le damos muchísimo más énfasis a las cuestiones que nos irritan o que nos dan sufrimiento, que valorar las condiciones en las cuales vivimos. Observemos eso, porque eso es importante también. Observemos cómo es el transcurso de un día nuestro. Vamos a ver que tenemos muchísimos más momentos de alegría, de felicidad, de bienestar, que momentos de sufrimiento, propiamente dicho. Hay sufrimiento, por supuesto, pero también un nivel convencional, una cierta alegría que nosotros tenemos. Bueno, valoremos eso también. Si tenemos una computadora, por ejemplo, durante 7 años la computadora nunca nos trajo problemas. Desarrollamos enorme cantidad de cosas con esa computadora, enorme cantidad de planillas de cálculo, de escritos, de discursos, de lo que fuera. Y un día tengo una presentación y se me rompe la computadora y no puedo presentarlo. Entonces voy a la oficina y no puedo presentar eso en la computadora porque se me rompió. Ahora, de ahí en adelante, esa marca de computadora ya es como, ya estamos tan desilusionados, se lo contamos a toda la gente de la oficina, nos pasamos horas, mandamos Instagram, mandamos también Facebook, lo que nos pasó con la computadora, que ahí perdí, no pude hacer la presentación y el jefe, lo que fuera. Esa computadora se transformó, es decir, nunca hay una valoración de los 7 años que nunca nos dio problemas. Y nunca habíamos mandado un Facebook o un Instagram diciendo qué buena esta computadora, por ejemplo. Pero tendemos a ese tipo de reacción neurótica. Eso hay que corregirlo también. Y sería el tercer aspecto. Es decir, con respecto a la felicidad de los demás, a los éxitos de los demás, no puede ser que reaccionemos como, bueno, se le fue la mano, está bien que también una cosa tras otra. Ayer a aquel le dieron la promoción que yo estaba buscando y se ganó la grande y esto es lo que fuera, pero basta ya. Es decir, tener una actitud, la podemos desarrollar como para siempre que vemos que otra persona logró algún tipo, o que está feliz, o que tiene amor, o lo que fuera, que, bueno, compartir ese amor de parte nuestra, ¿por qué no?
es una cosa que podemos trabajar en eso también. Es un impedimento, los celos y la envidia son un impedimento, y el tercero es justamente el antídoto para eso. Acuérdense de que estamos dedicando nuestra vida para liberar a todos los seres. Y ahí viene el cuarto, que es la ecuanimidad. Se enseña como el cuarto, la ecuanimidad, que significa parcialismos, pero en realidad la ecuanimidad está como base fundamental del primero, del segundo y del tercero de los inconmensurables. Ecuanimidad significa que no hacemos favoritismos, que no vamos a desarrollar mayor amor por nuestro círculo íntimo y hay como grupitos, y está el club y el no club, y el adversario y el no adversario, aquellos no y estos sí. Empezamos a cultivar que todos son iguales y que así como tengo amor con mi familia también, empiezo a extenderlo para tener amor por todos los demás seres. Llegado un momento va a ser un amor que va a ser bastante igual hacia todos, por no decir totalmente igual. Eso es lo que significa inconmensurable. Es inconmensurable porque el nivel de amor es fenomenal, es decir, no se lo puede medir, y porque también está dirigido a todos los infinitos seres. Parece increíble. Ahora uno puede decir, bueno, pero no, es decir, bueno, uno empieza, ahí eso no quiere decir que entonces tenga que ir en contra del amor que tiene por su familia y por sus seres queridos, su círculo de amigos, todos los que en última instancia contribuyen también a la felicidad de una persona, porque es un círculo de amor en el cual uno se va moviendo y todos son parte también del amor, o digamos de la felicidad que uno tiene. Si siempre está centrado en el ego, lamentablemente, pero no importa, esa es nuestra base de la cual partimos. Entonces uno no puede decir, bueno, como yo no puedo sentir amor por todos los demás seres, ¿por qué? Porque tengo mucho amor por mi familia y todo lo demás. No, entonces esa es la base. Entonces la cuestión es, así como yo quiero a mi familia, voy a empezar a extenderlo hacia todos los demás seres. ¿Ok? Y eso es así, lo mismo con la compasión, y lo mismo también con el tercer nivel de el inconmensurable, ¿no? Entonces, de esa manera, practicando una y otra vez, sentado, así como nos sentamos para mirar la mente, para descubrir la mente natural, para desarrollar shamatha y todo lo demás, bueno, también dediquemos tiempo para desarrollar y para ir eliminando todos esos obstáculos que nos impiden que florezca dentro de nosotros un amor genuino, no contaminado, una compasión también no contaminada, y también los otros, inconmensurables. Hay una práctica específica que se hace para desarrollar esto, que es muy conocida, que se llama Tonglen. Tongwa significa significa mandar, ¿no? O dar. Y Lenpa significa recibir. Ahora, ¿qué es lo que estamos mandando o dando? ¿Y qué es lo que significa recibir? En esta condición actual, entonces nosotros empezamos viendo a todos los demás seres, los imaginamos, también de vuelta, podemos empezar con el ser querido, después con uno neutral y después con un enemigo, con alguien que nos irrita, pero ya utilizamos una técnica que va asociada a la respiración. En un principio por ahí va a ser difícil coincidir la velocidad de la respiración con evocar el sentimiento que se trata, es decir, hacerlo mecánicamente no sirve, sino que la idea es evocar el sentimiento. Entonces, Chuyar Rinpoche aconseja primero hacerlo sin, digamos, montar sobre la respiración la práctica. Y consiste en que cuando exhalamos, imaginamos que todo lo bueno nuestro, primero se empieza en realidad al inhalar, porque imaginamos que todo lo que afecta a los demás seres, los sufrimientos que tienen, el karma negativo, todo lo que tienen, lo inhalamos y lo absorbemos con nuestro amor, con nuestra compasión. Estamos decididos a ponerla a los otros antes que los demás, entonces yo lo inhalo y los libero de esa manera de su sufrimiento. Y cuando están liberados del sufrimiento, entonces le doy todo lo bueno que yo tengo, todos mis logros, mis cualidades, mis riquezas, mi felicidad, mis méritos, todo se los doy a los demás seres para que sean felices. Es decir, que cultivo amor hacia los demás seres, compasión tomando su sufrimiento. Parece una práctica media básica, media ridícula, no tiene nada de profundidad en cierta manera. Bueno, tiene una profundidad enorme. La gente que lo ha practicado y lo ha hecho en forma real, genuina, ha desarrollado compasión
dentro del marco del bodhicitta, que después tiene una mente tan blanda, tan pura, tan refinada, que con muy poco descubren la naturaleza de la mente, la vacuidad y el aspecto, digamos, del bodhicitta absoluto. ¿Ok? Entonces esa es la práctica. Una vez que ya estamos de esa manera, digamos, rápidamente evocando el amor y evocando la compasión, ahí podemos empezar a unirla a la respiración, que es un buen vehículo. Se dice que es como el jinete montado sobre el cual va la compasión y el amor, la compasión y el amor. Bueno, es una técnica que podemos practicar. Bueno, uno puede decir, bueno, en realidad estuve practicando 1 hora y nadie se mejoró, no le saqué el sufrimiento a nadie y tampoco, digamos, yo me liberé porque sigo igual que antes. Esto es un ejercicio que estamos haciendo, pero no es un ejercicio que tiene que hacerse también honestamente, es decir, sentir, porque el objetivo es que realmente estemos dispuestos a hacerlo. Parece muy difícil, realmente parece muy difícil llegar a eso. Hay gente que lo tiene en forma espontánea, espontáneamente van a reaccionar de una manera compasiva, espontáneamente, porque lo tienen en su naturaleza. Si no es en una forma compasiva, entonces hay que hacerlo en forma manual. Y este ejercicio del Tonglen es un ejercicio que va a facultarnos a que desarrollemos la capacidad para que después sea una reacción, una respuesta natural a cualquier situación. Y si nos cuesta un poco entonces desarrollarlo a nivel de almohadón, entonces bueno, también hay formas en que cuando alguien necesita algo, desde ya que vamos a sacrificar algo de nosotros para ayudarlo. Es natural que nosotros querramos ayudarlo, todo el mundo quiere ayudar a los demás. Eso hay que ser muy maligno y gente que no conocemos tanto, que no tenga esa sensación de ayudar a alguien. En realidad la mayoría de la gente tiene una tendencia a ayudar a los demás. Si alguien se cae en una calle, enseguida hay 2 o 3 personas que van a ayudarla. Y no porque siguieron un curso budista, porque es algo normal, es parte de nosotros. Lo que está haciendo esto es que, bueno, entonces vayamos y ayudemos. Es decir, siempre implica un sacrificio de nuestra comodidad, o sí, una incomodidad, bueno, en este momento tengo que dejar tal cosa que estaba haciendo para dedicarme a esto otro, acompañar a alguien en un sanatorio, hacer algo como para aliviarle a la otra persona o al otro ser una situación por la cual está pasando, que es una situación desagradable para la persona, ayudarla de alguna forma. Bueno, podemos practicar eso. En realidad, en este momento estamos desarrollando esta intención para que después, cuando practiquemos lo otro, lo vayamos practicando con una actitud mucho menos contaminada. Pero eso no quiere decir que si se da una situación, digamos, no, yo en este momento estoy practicando la pureza de mi intención y no lo voy a ayudar. No, hay que hacer todo, ir, ayudar y después seguir también con el cultivo de los 4 inconmensurables, que en realidad son los que fijan que nuestra intención se vaya purificando cada vez más y se produzca de acuerdo y en sintonía completa con lo que significa el bodhicitta, es decir, a la aspiración hacia la iluminación para los demás seres. Todo esto del bodhicitta, en realidad, si uno lo ve, después viene el bodhicitta de acción, también a nivel convencional, y ahí lo vamos a ver la vez que viene, o en realidad el texto lo va a ir viendo uno por uno, cada uno de lo que se llama las paramitas. Igual me voy a referir a eso un poco la vez que viene. Igual hay una cosa que es importante de tener en cuenta, que todo lo que estamos hablando, si no acoplamos a esto el bodhicitta absoluto, que es el conocimiento de la naturaleza absoluta de la realidad, la vacuidad, la naturaleza fundamental de la mente y todo este tipo de aspectos de sabiduría del budismo, y nos dedicamos exclusivamente a esto anterior, bueno, esto es algo, entonces es algo muy bueno, es muy positivo, pero no nos va a liberar, no nos va a alcanzar. Es decir, lo que hace del bodhicitta algo tan especial es la presencia también del bodhicitta absoluto. Y es algo que muchas veces yo noto que la gente ignora, es decir, automáticamente el bodhicitta es como un vuelco completo al desarrollo de la compasión, al desarrollo del amor, que lo es, pero también está el bodhicitta absoluto. Si no integramos el bodhicitta absoluto, entonces, bueno, esta práctica no nos va a llevar a la iluminación. ¿Ok? Entonces, también el aspecto del bodhicitta absoluto es importantísimo. Y creo que lo vamos a ver en las próximas, cómo
empieza también a volver a recalcar en nosotros en cómo cultivar la visión correcta, la vivencia correcta del estado natural absoluto de la realidad, porque si no acoplamos eso al bodhicitta relativo, el bodhicitta relativo es, bueno, ser un muy buen ser humano, muy bondadoso, muy compasivo, que por supuesto es karma, pero acuérdense siempre de que las nubes negras, por supuesto, tapan el sol, pero las nubes blancas también lo tapan. Si bien las nubes blancas es mejor que las nubes negras, karma positivo es mejor que karma negativo, si no eliminamos completamente las nubes, no vamos a poder ver el sol, que sería nuestra naturaleza búdica. Entonces, ahí tenemos que incluir también el bodhicitta absoluto. Y eso es algo que siempre es bueno empezar a recordarnos, que bodhicitta es los dos bodhicittas, bodhicitta absoluto y bodhicitta relativo. Y la idea, así como todo, es que eventualmente los dos aparezcan en forma totalmente indivisible. Se practica bodhicitta relativo en la misma generosidad, uno está practicándolo desde un nivel de conciencia que ya ha trascendido las tres esferas de el que está recibiendo mi acto, yo como actor y la acción o el objeto que estoy dando de generosidad, como tres esferas totalmente independientes, que es lo que ocurre en nuestra percepción habitual. En ese caso ya habría una integración completa de bodhicitta absoluto y bodhicitta relativo. Y ahí sí, verdaderamente estamos caminando hacia el camino a la iluminación y el descubrimiento de nuestra budidad innata. No creo que es momento de las preguntas. Al final. En encuentros pasados hablaste sobre la sensación de profunda insatisfacción que muchos experimentamos independientemente de las circunstancias favorables o desfavorables que tengamos en nuestra vida. ¿Hay alguna práctica concreta que podría sugerir para aplicar como antídoto cada vez que surja en nosotros esta sensación de insatisfacción? Gracias. Esa sensación de insatisfacción, yo creo que ya lo mencioné en algunas reuniones pasadas, esa sensación de insatisfacción es como una joya que tenemos. Y parece raro, pero el budismo tiene esas cosas raras, porque realmente es lo que nos empuja en el camino espiritual. Esa sensación de insatisfacción en realidad es algo que ocurre porque estamos viendo que tanto como decís, las situaciones que son placenteras son huecas. Por supuesto, las situaciones que son desagradables nos van a causar insatisfacción. Y siempre lo que hacemos es buscar situaciones placenteras. Pero cuando empezamos a ver que las placenteras también son huecas, ahí estamos realmente viendo que hay como una constante que acompaña cualquier situación que ocurre y que percibimos como ajena a nosotros, que por el hecho de tampoco poder controlarlas, produce esa insatisfacción. Parte del sufrimiento y de esa insatisfacción es la impredivisibilidad que tenemos. No podemos predecir cómo van a ser las situaciones. Vamos a predecirlas, pero muchísimas veces vamos a fallar. Muchas veces predecimos que cuando junte tal factor y tal otro factor, entonces vamos a tener tal resultado. Pero eso no siempre ocurre de esa manera. Y muchas veces no ocurre de esa manera. Esa ausencia de previsibilidad y de poder predecir lo que es una situación, eso es parte también un componente de nuestra insatisfacción. Ahora, hay muchísima gente que tiene esa insatisfacción, no los que buscan el budismo, los que buscamos y que seguimos el camino budista. Para nosotros eso es realmente algo que no soslayamos y que le damos importancia, porque realmente es las cosas tal cual son. ¿Por qué las cosas tal cual son? Porque esa insatisfacción ocurre porque hay un nivel de inteligencia agudo. Mucha gente no percibe ese nivel de huequez, digamos, de las cosas y de las situaciones. Queda estancado en la primera impresión materialista de cómo se presentan y siguen armando, orquestando, distintos factores como para conseguir la felicidad. Pero el hecho de ver que aunque se consiga la felicidad, igual continúa esa insatisfacción, implica un nivel de agudeza, de inteligencia, bastante más elevado, digamos.
lamentablemente, si vemos en nuestras culturas occidentales, y especialmente en los países más desarrollados, hay una razón por la cual muchísima gente es depresiva y tiene que recurrir a Prozac, ¿viste? Y a litio, Prozac y todo ese tipo de medicamentos que son, en realidad, son de los más vendidos en las sociedades más desarrolladas. Ahí cómo es, porque de acuerdo con la, digamos, óptica budista, ¿cómo es eso? Es decir, tienen un nivel en que están viendo las cosas más tal cual son que los otros que ven todo en una primera instancia, digamos, y se quedan en la cuestión totalmente materialista, tal como se presenta en una primera impresión. Estamos diciendo que tiene un mayor nivel de inteligencia, pero eso lo lleva a una depresión, en vez de a un nivel mucho más profundo de riqueza o de lo que fuera. El problema reside en que cuando esa gente percibe las demás cosas, las percibe como esa huequez, que las cosas no tienen mucho sentido, que no vale la pena vivir para conseguir ese tipo de cosas, ya pierden sustancialidad las cosas, que antes se las veía como componentes fundamentales de la felicidad. Muy bien. El problema es que uno se sigue percibiendo como muy sólido. No se percibe como una entidad hueca, que es lo que realmente es, de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Bueno, lo venimos diciendo hace mucho. Entonces, estamos en esa discordancia entre el que experimenta que las cosas son huecas, pero que a sí mismo se experimenta como sólido. Y entonces, desde ese punto de vista, se produce entonces la decepción, se produce la frustración, se produce la insatisfacción que lleva, como no hay otros elementos de salida, entonces llevan a Prozac, litio, digamos, depresión o cosas más trágicas como el suicidio y demás. Ahora, no hay una técnica específica, es el camino espiritual, la valoración de nuestra naturaleza búdica, haber encontrado un maestro, haber encontrado enseñanzas, y realmente desarrollar en nosotros que todo eso que está ocurriendo y que nos está causando esa insatisfacción, en realidad es temporario, es adventicio, y también, muy importante, acordarnos de que es como un sueño, de que es como una película. Eso nos va a ayudar mucho. No va a liberarnos de la insatisfacción, pero realmente nos va a ayudar mucho a no sumergirnos en la insatisfacción. Lo que nos da el Dharma es una herramienta enorme como para superar finalmente esa insatisfacción, porque nos liberamos del sufrimiento y alcanzamos además la budidad, y eso nos lo da el budismo, y bueno, recurrimos a eso, no hay otro consejo. Es decir, si no tuviéramos el budismo, ya si nos sumergimos en esa insatisfacción es lo que acabo de describir. Entonces alguien que está practicando el budismo, bueno, esa insatisfacción es el motor, digamos, pero como ya ha puesto todos los objetos mundanos como en un segundo plano, porque lo que prima es el aspecto del camino espiritual, entonces ya no creo que haya otro tipo de consejo mayor que dedicarse a la práctica, valorar nuestra riqueza fundamental del estado de Buda, recordarnos de que todo es como un sueño. Eso parece como es todo el tiempo tenemos que... Eso parece que no tuviera mucha importancia. Hay textos de Longchen, hay textos fundamentales que uno puede conseguir. Por ejemplo, estoy leyendo ahora uno que se llama Encontrando el descanso en la ilusión, que dice claramente, durante todo el día, recordarnos intelectualmente, esto es como un sueño, esto es como no dice película, porque no había película, pero es buena película. Ilusión es una palabra un poquito difícil en castellano, porque es la ilusión de encontrar el amor, digamos, tiene esa connotación, ¿no? Ilusión es ilusorio, como si fuera un espejismo, esto es como un espejismo, esto es como un... Y eso no nos va a lograr, no va a hacer un efecto negativo, aunque uno le parezca, porque cuanto más veamos de acuerdo a cómo son las cosas, más naturalmente va a surgir el amor genuino y la compasión genuina. La experiencia del estado natural, del estado de la vacuidad, esa mente sabia, digamos, la sabiduría, automáticamente viene embebida, digamos, impregnada de compasión, porque surgen en una unión indivisible. Entonces, bodhicitta
¿Es natural? Hay dos maneras en las cuales puede surgir en nosotros. En algunas personas, como es un aspecto natural, y la compasión es un aspecto natural en nosotros, al descubrir la mente natural, entonces automáticamente, junto con la visión de la vacuidad, surge la compasión indivisible a esa visión de la vacuidad, impregnando esa experiencia de la vacuidad. Eso es el mejor, pero bueno, algunos grandes maestros del pasado lo han experimentado. Pero para nosotros no es tan fácil, por eso tenemos que ir, si no es automático, como en ese caso, y ya experimentan una compasión genuina, entonces aplicamos un sistema manual, que es el bodhicitta relativo. Pero aplicando el sistema manual, contrarrestando los patrones habituales, vamos acercando a nuestra mente y haciendo que se vuelva muchísimo más tenue, mucho más pura, mucho más refinada, como para después encontrar en forma automática y la compasión y el amor altruistas genuinos. O sea que, bueno, es lo que tenemos a mano, ¿no? Son muchas preguntas. Gerardo, ¿tenés pensado incluir en estos encuentros sesiones de meditación con las instrucciones para quienes meditaran por primera vez, aunque sean breves? Gracias. Bueno, la próxima, el cuarto es la mejor instrucción es constantemente mirar nuestra mente. Ahí vamos a hacer, vamos a dar instrucciones de meditación. Hola Gerardo, ¿podrías preguntar si hay alguien de Mar del Plata? Dejo mi celu. Si hay un centro en nuestro Mar del Plata, no hay. Y no hay nadie allá que nos represente, ¿no? No, creo que si quiere conectar con otra gente de Mar del Plata que... No conozco, no bueno. Tenemos mucho. He leído el libro de Patrul Rinpoche que usted indicó, muy aclarador. En la segunda parte se habla de los preliminares internos, como la toma de refugio y visualizaciones. ¿Serían esas las prácticas que la semana pasada usted mencionó que se deberían hacer solo después de la iniciación con un maestro? ¿Debo evitar tratar de hacer la práctica Vajrasattva, por ejemplo, sin esta iniciación? Gracias. La práctica Vajrasattva, algunos lamas dicen que es necesaria la iniciación, otros que no es tan necesaria. Se podría hacer, pero hay que recibir las instrucciones específicas. También el ritual, digamos, hay una estructura. Y también el lung, que es la transmisión del sonido, del mantra y de todas las oraciones que se hacen en ese contexto para que sea efectiva. Se pueden hacer, pero eso no es lo que yo me refería. Son prácticas preliminares, digamos, son las especiales. Las comunes los hemos visto, son los 4 pensamientos que revierten nuestro interés de lo mundano, y las especiales que ya pertenecen al Tantra. Y en esas específicamente no hace falta tomar una iniciación. Si uno tiene una iniciación, aunque sea una iniciación de otro, que no sea mejor de Vajrasattva, pero si no tiene la de Vajrasattva también es posible hacerlo, eso lo han dicho otros lamas. Es decir, hay lamas que dicen que es necesario, hay lamas que dicen que no es necesario. O sea que se puede hacer, pero sí se necesita la transmisión leída del Lung y también instrucciones específicas, no simplemente leer de un libro cómo se hace y hacerlo no va a dar tan buen resultado, porque no hay una conexión viva con la transmisión oral, digamos, que es lo que mantiene vivo la potencia del Tantra. ¿Se acuerdan? Está la iniciación, bueno, en este caso no, pero estaría las instrucciones de práctica y el Lung, que es la transmisión oral. Así como en la persona que vive totalmente apegada a lo mundano y por ende no tiene ningún tipo de insatisfacción, no tiene sentido forzar un camino espiritual, si mirándome con franqueza a mí mismo me diera cuenta de que, a pesar de haber perdido el interés por algunos temas mundanos, aún hay otros a los cuales sigo apegado y aún no estoy dispuesto a soltar, este nivel de apego estaría marcando el nivel de insatisfacción y por ende el nivel de necesidad que definirá qué tan lejos puedo llegar en el camino espiritual. ¿Puede tener éxito el forzar una búsqueda más allá de la propia necesidad? Entiendo que no. Y si así fuera, ¿vale la pena el esfuerzo que exige el camino sabiendo que no llegaré a la iluminación en esta vida? ¿O será que a medida que avanzamos en este camino es posible que nuestra mente vaya progresivamente perdiendo interés por lo mundano? El apego es el gran obstáculo. Realmente, cuanto más apego,
entonces más difícil es relacionarnos de una manera sana con las distintas situaciones, y también las frustraciones se intensifican cuando uno está muy apegado. Si uno no está muy apegado con alguna situación que no puede lograr, bueno, no pasa nada, porque fácilmente no crea insatisfacción en la mente, es muy pasajera y uno lo supera rápidamente. Pero si está muy apegado a las situaciones o a los objetivos que está tratando de lograr y no los puede lograr, por supuesto, cuanto mayor, el apego siempre es negativo. En nuestra cultura no se lo considera tan negativo, pero en el budismo se lo considera como muy negativo. Hay muchas distintas formas de apego, están las fijaciones a nivel cognitivo, eso por ahí lo vamos a... Creo que ya mencioné en algún momento, y tiene distintos niveles de manifestación, pero si hay una mínima noción de apego, uno queda anclado al samsara. Es así de categórico, ¿no? Entonces, es verdad que conseguir la iluminación en esta misma vida es posible, muchos lo han logrado, claro que en general son gente que se ha dedicado full time, digamos, profesionales de la práctica del bodhicitta y de todo este sistema. Haciendo una vida normal como la nuestra, cualquier práctica que hagamos, digamos, con la buena intención, con bodhicitta, con todo este tipo de factores que estamos hablando, no se pierde nada, no se pierde ni siquiera minutos de meditación en los cuales uno dijo, bueno, estuve muy distraído, lo que fuera. Toda la práctica que hacemos, eso deja como siempre, impresiones en nuestra conciencia, y si no lo podemos terminar en esta vida, entonces van a condicionar un mejor renacimiento en el futuro, con conexión con el Dharma. Pues necesitamos una conexión para seguir, es decir, ¿cómo vamos a crear esa conexión? No es que hay un Dios que nos da la conexión o hay alguien que nos la regala, sino que es lo que hemos hecho en esta vida se refleja en la vida futura. Y si en esta vida hemos dedicado a la práctica del Dharma, con nuestras falencias y con nuestras limitaciones, pero igual con sinceridad, digamos, porque estamos siguiendo el camino, con bodhicitta y demás, seguramente es algo que no se pierde y que se manifiesta en muy buenas condiciones o condiciones más favorables en la próxima vida para continuar el camino. Se dice que distintos tipos de prácticas, especialmente en el Tantra, en un tipo de Tantra, uno después de tantas vidas alcanza la iluminación, en otro tipo después de 7 vidas, en otro tipo después de 3 vidas, o sea que está bastante condicionado, bastante relacionado con el tipo de práctica que uno hace, pero cualquier práctica que hagamos sin ser tan ambicioso, digamos, seguramente haciéndolo con bodhicitta, como estuve explicando, va a resultar en una condición favorable en la próxima para continuar el camino. ¿La aspiración por la condición de los otros seres es suficiente o es necesario practicar la compasión de forma práctica con los otros? ¿Cómo? No sé si hay un error de tipeo, quizás lo puede volver a... ¿Se podría repetir la aspiración? A ver, ¿se puede repetir la pregunta? Porque a ver, la aspiración para la condición de los otros seres ¿es suficiente o es necesario practicar la compasión de forma? Sí, a ver. Bueno, vamos a la próxima pregunta y hagan, Silvia, si podrías hacer esa pregunta de vuelta. Buenas noches. ¿Usted recomienda la práctica del Tonglen para entrenar el bodhicitta? Bueno, absolutamente sí. Sí, la recomiendo con sus limitaciones y también no con sus limitaciones. Vamos a tener muchas limitaciones. Una es esa, decir, bueno, no pasó nada. Otra es el miedo de cómo voy a tomar todo este sufrimiento, entonces voy a cargarme de karma horrible, me van a agarrar todo tipo de enfermedades y estoy dando todo lo que me costó tanto conseguir a todos los demás seres. ¿Qué va a hacer de mí? Ese tipo de cosas justamente van a surgir, pero hay que hacerla. La idea es desarrollar ese coraje dentro de nosotros que va a hacer que realmente nos volquemos para beneficiar a los demás seres. Es así. Cuando un grandísimo maestro de nuestro linaje, Drukpa Kunle, que era un maestro que se llama como los mad yogis, ¿no? Un yogi, digamos, insano, loco por las acciones anticonvencionales que hacía, pero era un Buda completo. Cuando fue
En Lhasa, en la capital del Tíbet, está la primera imagen de Buda. Es una estatua de Buda, se llama Yogo, que fue la primera que se trajo al Tíbet en el siglo VII, creo, una cosa así. Siglo VII o octavo, ¿no? Y entonces se convirtió en lo más... todos los grandes maestros siempre la fueron a visitar. Cuando uno va al Tíbet tiene que ir ahí porque es una imagen súper, súper sagrada. Y por supuesto Drupa Kongtrek fue. Y entonces ante esa imagen dijo, de entrada, vos sos igual que yo, porque vos sos un Buda y yo también soy un Buda. Pero vos te dedicaste siempre a beneficiar a los demás y por eso lograste la completa budidad. Y yo siempre me dediqué a beneficiarme a mí mismo antes que a los demás y por eso sigo dando vuelta en samsara. Por eso se justifica que yo haga esta postración y me postre ante vos, ¿no? Bueno, o sea que es eso. Y Shantideva, en el libro fundamental del desarrollo del bodhicitta, que está traducido al castellano, que es el camino del Bodhisattva, Bodhicharya Avatara o Bodhisattva Charya Avatara, son el manual del Bodhisattva, digamos, dice, empieza toda la felicidad que hay en el mundo, ocurre cuando uno actúa para beneficiar a los demás. Toda la infelicidad que existe en el mundo es cuando las acciones están centradas en uno mismo. Es así, muy pragmático, ¿no? O sea que sí, Tonglen nos va a costar porque tenemos un bagaje enorme de egocentrismo, pero cuanto más lo practicamos, más naturalmente se va a volver. ¿Ok? Bueno, vamos con la anterior. ¿Es suficiente la aspiración por la condición de felicidad de los otros o es necesario que la compasión se practique en la acción hacia los demás? No. Los dos aspectos. Yo dije que estaba en el bodhicitta relativo, está el bodhicitta de aspiración, que es justamente la intención, la aspiración para los demás seres. Eso se hace a nivel de sentarse sobre un almohadón, es una práctica de meditación, uno no interactúa con los demás, y después está el bodhicitta de aplicación, que ahí sí que empieza a interactuar con los demás, y es lo que se llaman las paramitas. Paramitas significa trascender. Trascender son acciones de generosidad, la primera paramita, la segunda es de disciplina, la tercera es de paciencia, la cuarta es de entusiasmo o de vigor, de energía, la quinta es la de la meditación o concentración y la sexta es la de la sabiduría. Ahora uno puede practicar generosidad, todas las otras 5 anteriores, si no la tiene con las sextas, no son acciones trascendentes. Lo que hace que la acción de generosidad sea trascendente es que está acoplada al bodhicitta absoluto, como expliqué, que sería la paramita de la sabiduría. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del texto porque el texto va una por una. ¿Cuál es la cualidad mejor de la generosidad? ¿Cuál es la cualidad mejor de la disciplina? O sea que si me dan un tiempo vamos a ir viendo eso, pero en realidad los dos tipos de bodhicitta hay que practicar. Tanto el bodhicitta relativo, dentro del bodhicitta relativo se practica la de los inconmensurables para desarrollar la buena intención y también la del bodhicitta en acción, que sería la práctica de las paramitas. Pero eso lo vamos a ver de a poco. ¿Qué pasa con la compasión innata en las personas psicópatas que nunca cambian a lo largo de su vida? ¿Un asesino serial, un torturador o simplemente alguien que disfruta lastimando a los demás? La sigue teniendo, pero está tan tapada por su neurosis y por sus negatividades y la preponderancia de las aflicciones o las emociones destructivas que de ninguna manera hay aspectos que digamos que dentro de esa estructura de la conciencia lo que más prevalece es lo negativo y está muy tapado lo positivo, pero igual está ahí. Y probablemente esa persona enorme, negativa, que odia a los demás y que es muy maligna, por ahí tiene un amorcito con el cual tiene un punto blando, ¿no? O sea que no se puede decir que no se manifieste, pero desde ya que no quiere decir que esa compasión innata se haya extinguido en esa persona. Por ahí no se manifiesta, es parte de su
naturaleza absoluta. Pero si tapamos el sol con nubes negras fenomenales, ¿viste? Nos olvidamos de que hay sol, digamos. Los rayos del sol ni pueden surgir, ¿no es cierto? En el contexto de la pandemia, la medicina ha enfrentado en algunos lugares el dilema de decidir a quién salvar y a quién sacrificar. ¿Cómo se resuelve desde el punto de vista del budismo? No sé, son esas preguntas difíciles, especialmente para el profesional que tiene que decidir en ese momento. Yo supongo que aplicando el mejor criterio, cualquier decisión no es win-win, como se dice, no hay una situación en la que todos ganan, uno pierde seguro. Y ahí entonces el mejor criterio, siempre que la acción que se hace tiene que ser acompañada por un buen discernimiento. Entonces si uno tiene que decidir y ve que en un caso está una madre con 5 hijos y en el otro caso es una persona que ya tiene 90 años y que, digamos, no tiene tantos que estén dependiendo de esa persona, bueno, ahí está ese discernimiento y hacerlo de la manera más pura posible. Yo supongo, yo tampoco soy sabio ni nada, pero yo supongo que lo encararía de esa manera. Y lo que sí es que en esa decisión sí me cuidaría mucho de ver que no haya favoritismos, que no haya lealtad, porque por ahí esta madre en realidad es mi prima y el otro no tengo nada que ver, digamos, o alguna situación así de discriminación que puedan contaminar mi acción. Trataría de ver que mi acción exclusivamente está basada en un discernimiento y una empatía por el menos mal posible en esa decisión, pero mucho más no tengo para agregar, ¿no? Es una situación difícil. Gracias, Gerardo, disfruto mucho los encuentros y que puedan ser por este medio. ¿Cuál es, a su entender, la relación del ego con lo que el narcisismo que describe la psicología occidental? ¿Cuál es? Del ego. ¿Con el qué? Con el narcisismo que describe narcisismo, la psicología occidental. No sé qué dice la psicología occidental con el narcisismo. ¿Fomenta el narcisismo? Si fomenta el narcisismo, nada que ver con el ego, todo lo contrario. Con el principio del budismo, es decir, justamente lo que estamos tratando de hacer. Es verdad que uno al principio empieza con favorecerse a uno mismo, a medida que va progresando en el sendero, entonces es uno mismo al igual que los demás, pero después de desarrollar estos 4 inconmensurables ya se vuelca mucho más al beneficio de los demás antes que uno mismo. En ese contexto yo no entiendo bien cómo funcionaría el narcisismo, desde ya que no es una cualidad que se aconseja en el budismo para nada. Yo no sé muy bien si el narcisismo es fomentar la solidez del yo, porque de esa manera entonces uno ya tiene mucho mayor autoestima y todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé muy bien lo que es el narcisismo. Todo lo contrario, dice el mito de Narciso, es superdición. ¿Es? Superdición. La perdición. La perdición, o sea que está mal visto en la psicología también, el narcisismo. Y entonces, sí, está mal visto, pero siempre está el ego ahí, digamos. Nunca la psicología cuestiona que hay un ego ahí, que hay que fortalecer, hay que arreglar o lo que fuera. El budismo va más allá, es decir, sí hay un ego ahora, pero bueno, tratemos de ver qué pasa con ese ego. Otra de las limitaciones de la psicología es que las emociones destructivas se las amansa, se las maneja, se las, digamos, neutraliza de alguna manera, pero no hay, por lo que yo sé, por ahí me equivoco, no hay un principio de que son falaces, no tienen ninguna cognición válida, son, digamos, y se pueden destruir y se pueden erradicar completamente. Creo que no es parte de la psicología. No sé muy bien. Evidentemente vos tenés un conocimiento de la psicología, tratá de ver cuáles son, con lo que yo estoy explicando, cuáles son las coincidencias y cuáles no, y después, bueno, seguimos. Pero como yo nunca me psicoanalicé, entonces estoy hablando un poco así, viste, al voleo, ¿no?
Cuando en un momento decís, les damos lo mejor que tenemos, ¿a qué te referís? Esa parte de la meditación me cuesta porque darle todo sería también entregar lo que más queremos a la persona que nos hirió. A la persona que nos hirió, sí, lamentablemente. Por eso cuesta tanto. Es un ejercicio mental, digamos, pero justamente esas son las resistencias. Es muy difícil. Parece una tontería. ¿Qué está hablando el budismo, esta cuestión? Me siento... No, hay que sentirlo genuinamente. Y dar lo mejor, sí, todo lo que tenemos nosotros. Y dar toda nuestra riqueza, dar nuestras parejas, por ejemplo, dar nuestros hijos, dar es como loco, en cierta manera. Pero bueno, ahí empieza a notarse los apegos y los favoritismos y los parcialismos, ¿no? Que son contaminantes de lo que estamos hablando, de una pura compasión, un puro amor altruista. Estamos apuntando, la vara es muy alta, la vara es inconcebiblemente alta para nosotros. Pero bueno, Buda es inconcebible para nosotros, o sea que estamos apuntando a eso, ¿no? O sea que en lugar de alejarnos de las personas constantemente negativas, es mirar compasivamente cuánto sufrimiento cargan y fortalecer nuestras acciones para su liberación. ¿Cuánto sufrimiento cargan? Sí, desde ya. Es decir, se dice, por ejemplo, que para alcanzar la iluminación nosotros dependemos de dos tipos de seres. Uno son los seres sublimes, los budas, bodhisattvas, seres que ya han trascendido el samsara y que nos pueden beneficiar con su influencia espiritual, con lo que se llama bendiciones, porque realmente tienen ese poder. Acuérdense que otra manera de describir lo que es el estado búdico es compasión, omnisciencia o sabiduría y también poder. Tienen esa capacidad, digamos, de bendecirnos, es decir, bendecir, chin, la palabra tibetana para lo que traducimos habitualmente como bendición, significa, son como olas de transformación, es decir, que pueden influenciarnos y mágicamente, por así decirlo, por el efecto de nuestra devoción hacia ellos también automáticamente tienen esa capacidad como para purificarnos, como para hacernos más inteligentes, como en el caso de Manjushri, como para hacernos más compasivos en el caso de Chenrezig, tienen esa capacidad. Entonces dependemos de ellos. También, para alcanzar la iluminación, dependemos de los seres comunes, porque si no tuviéramos seres comunes que nos irritan, no podríamos desarrollar la paciencia, que es un elemento fundamental, una de las cualidades fundamentales que tiene que tener, que son parte también de nuestro sistema humano. Entonces, para desarrollar compasión necesitamos gente que nos irrite. Para desarrollar generosidad necesitamos gente que necesite. Para desarrollar disciplina moral, digamos, y ética, necesitamos gente que nos seduzca a un mal camino, digamos, a romper o a actuar de una forma negativa, y así sucesivamente. O sea que necesitamos también los seres comunes que nos dan la oportunidad de practicar generosidad, practicar disciplina, practicar paciencia y todo lo demás. Entonces sí, todo forma parte de como nuestro material de trabajo, es decir, los seres comunes, así también como los seres sublimes, ¿no? A los cuales hacemos ofrendas, nos postramos, todo ese tipo de cosas, necesitamos eso también. Son todos elementos que van contrarrestando la situación esta egoica de mantener un sistema falaz de vuelta o ficticio basado en la suposición, ¿no? Es una técnica, el camino. Hay que recordar que el Dharma es un método. El Dharma es simplemente un nuevo hábito, por así decirlo. Somos producto de enormes hábitos, son esos hábitos los que han creado. A mí, ¿quién me creó? Gerardo. ¿Quién creó Gerardo? No me creó un Dios. No me crearon los demás seres. Los demás seres crean una visión de Gerardo de acuerdo con sus propios hábitos y su propia percepción. Pero yo, Gerardo, mi persona me la creé yo, ningún otro, en base a estos hábitos que yo tengo. ¿Ok? Entonces, el budismo nos propone también nuevos hábitos. El Dharma es un hábito nuevo. Pero hay una advertencia enorme que el hábito del budismo es algo que tenemos que descartar. El ejemplo clásico de que el budismo es como un bote que usamos para ir a la otra orilla, la orilla de la trascendencia.
Pero el que llegó a la otra orilla con ese bote, nadie va a cargar con el bote. Y si quiere cargar con el bote, bueno, no llegó a la otra orilla. En otras palabras, Buda no es budista. Lo que se larga y lo que se descarta es el Dharma mismo también. ¿Ok? Pero el Dharma es una herramienta que es muy útil de utilizar porque justamente actúa para contrarrestar todos esos hábitos egocéntricos que tenemos, que se manifiestan a nivel emocional, entonces practicamos amor, compasión y todo lo demás, y a nivel cognitivo, por eso practicamos el conocimiento de la vacuidad. Y eso lo proporciona el Dharma. Es decir, que el Dharma es como una especie de herramienta que actúa en varios frentes, pero que tienen un objetivo específico: destruir la reificación que nosotros tenemos, destruir ese dualismo que hace que reifiquemos todo y le demos una realidad a las cosas y a nosotros mismos que no tiene. ¿Cómo lo vamos a afrontar? No sabemos. Bueno, habiendo entendido que ese es nuestro problema, por eso es que el Dharma es primero estudiar, tener información para saber que tiene consistencia lógica, y una vez que hemos identificado que ese es el problema, entonces el Dharma nos provee todas las balas, digamos. Es como una especie de ametralladora que actúa por todos lados, a nivel emocional, a nivel también cognitivo, como para acercarnos y destruir todo lo que nos separa del conocimiento de nuestra naturaleza. Entonces sí, cuando hay seres que sufren, vamos a, por supuesto, no ahuyentarnos de eso, pero justamente utilizarlo como un incentivo para desarrollar compasión. Necesitamos a los seres. Último. ¿Hay un promedio de vidas aproximadas que tenemos que vivir? Perdón si la pregunta es infantil, pero pienso, el hecho de ser humanos y tener cuerpo habla de que estamos avanzados. ¿Hay vidas que nos acercamos más al Dharma? ¿Y hay vidas con más trascendencia? ¿Con más qué? Trascendencia. Bueno, se dice, ya lo vimos, esta existencia humana es la vida más favorable como para alcanzar la trascendencia, pero en sí misma tiene la enorme capacidad para todo lo que querramos hacer. Si queremos llegar a la trascendencia, es el mejor vehículo. Ya lo vimos, no voy a entrar en eso. Pero si no la utilizamos, como la mayoría de los seres humanos que vemos, bueno, no hay ninguna garantía. Haber llegado a un ser humano, eso es algo que diferencia de otras tradiciones, que creo que el hinduismo dice. Después de muchas vidas hemos llegado a un nivel de ser humano. Entonces no podemos bajar. No, para el budismo es todo temporario. En este momento somos un ser humano, sí. ¿Cómo se produjo ese nacimiento humano? Seguramente se produjo porque hay una causa. La causa es una causa muy pura, tiene muchas condiciones que dieron como fruto que tengamos no solamente una vida como ser humano, pero además una vida que está en este camino, que tiene las posibilidades de la trascendencia, por así decirlo, y la iluminación. No todo el mundo tiene ese tipo de conexión. Entonces, esta vida humana la podemos utilizar como para llevar a ese objetivo de la completa iluminación, o también la podemos perder. Y perder porque hacemos acciones negativas, ahí sí, así como la conseguimos, la podemos perder y poder renacer en algún renacimiento peor. Y hemos hecho siempre esto. Samsara significa dar vuelta. Samsara significa, Korva significa ir dando vuelta. Es un tipo de existencia cíclica que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Entonces, nada garantiza de que en nuestra próxima vida nosotros nos elevemos. Una pregunta, Hitler era un ser humano, Stalin era un ser humano, ¿no? ¿Qué sé yo? Toda esta gente así tremendamente dañina que invitó millones y millones de seres sin ningún tipo de compasión, eran seres humanos. ¿Por qué? Simplemente por haber nacido como ser humano, entonces ya están garantizados para después evolucionar y tener un mejor renacimiento. No, el budismo no toma eso. Y es bueno que no tome eso, justamente por la impermanencia que habíamos visto y que todo cambia. Nuestra mente constantemente va pasando por una emoción aflictiva por otra.
y cada una de esas emociones aflictivas son las causas que pueden ponernos en uno de los 6 reinos de existencia. Como son erráticas y como cambian constantemente, entonces, bueno, nada garantiza de que en el momento de la muerte tengamos un renacimiento más arriba, porque por ahí, en el momento de la muerte, antes del momento de la muerte, hemos actuado de una manera muy negativa. Bueno, no hay nada que garantice que ya hemos logrado la credencial humana y de ahí en adelante ya somos del mejor club y vamos a subir al estrellato. No, eso no se da. De acuerdo con el budismo, no se da. Bueno, tengo una buena noticia para dar a los que ya han leído el primer volumen de este libro que está en inglés, el Royal Seal of Mahamudra, que me llevó muchos años de traducir. El primer volumen salió en 2015, el segundo volumen salió hace 10 días. Es y se puede, bueno, que se puede, está al revés, no sé cómo se lee, supongo que está al revés, pero no hay otra manera. Y bueno, no estoy haciendo marketing para que lo compren, pero les aviso que salió por el que lo quiere comprar. El primer volumen ya lo ha traducido Roger y ya está revisado y todo, y bueno, cuando termine la pandemia vamos a ver de poder publicarlo en castellano. Y el segundo volumen es todo el camino del Mahamudra, que es la enseñanza principal de nuestro camino. Eso es, en realidad, ya con esto se ha completado este trabajo. Se lo considera como el trabajo en el budismo tibetano que más exhaustivamente ha descrito todas los caminos dentro del Mahamudra, los distintos niveles, las distintas prácticas, los desvíos que pueden haber, los obstáculos que pueden haber, de qué manera resolucionarlos. Muchísimos lamas lo consideran como realmente la obra mayor dentro de este sistema del Mahamudra. O sea que bueno, está ahí. Creo que en Amazon se puede comprar en Shambhala. Y bueno, vamos a traer acá. Lo que pasa es que yo puedo traer también y hacer como hicimos acá siempre, traer de estos volúmenes. Lo que pasa es que no hay esta cuestión presencial de dar el libro, es decir, habría que organizarse, que alguien venga a buscarlo. Se puede hacer. Yo ya pedí las cotizaciones, vamos a la próxima reunión, voy a decir cuánto saldría acá, y los que quieran anotarse para conseguir un volumen acá pueden hacerlo. Entonces, en base a eso veo cuántas copias pedir. ¿Ok? Listo, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¿Repetís el nombre del libro? Yo ahora El libro es The Royal Seal of Mahamudra, el sello real del Mahamudra, volumen 2. Y está el volumen 1 también. Por supuesto que el que no leyó el volumen 1 tendría que leer el volumen 1 y después seguir, si le gustó, con este segundo volumen. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Chao.